desató una pandemia que puso en jaque la educación presencial y gestó un nuevo paradigma. Las estrategias de aprendizaje a distancia impulsaron a los tomadores de decisiones a repensar la programación académica, encontrar estrategias para monitorear el logro de los objetivos de aprendizaje y apoyar al estudiante en su proceso formativo. Gracias a esto, la educación está cambiando. ¿Cuáles son las perspectivas? Revisa los temas más importantes sobre transformación digital de la educación superior junto a UPlanner, opiniones de los principales especialistas a nivel mundial y datos relevantes para apoyar la toma de decisiones en la estrategia de las instituciones educativas. Bienvenidos a la Universidad del Futuro. Bienvenidos a EdTech Labs. Fundada en 1969, Open University recibió a los primeros 24.000 estudiantes en 1971. A partir de esa fecha, la expansión de la modalidad a distancia fue inusitada. Solo un año después de que la Open University iniciase sus enseñanzas, se creó la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de España. La educación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de formación independiente mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los estudiantes. Esta modalidad de estudio se caracteriza fundamentalmente por la separación física de los profesores, el uso de la tecnología de información y comunicación, material impreso, digitalizado, audiovisual, recursos informáticos, otros materiales y medios, para la instrucción y la interacción entre profesores y estudiantes entre sí, la facilitación de estrategias de educación permanente y la igualdad de oportunidades de estudio a toda la población. Bueno, antes del COVID-19, la educación a distancia en el fondo se ofrecía siempre como una alternativa súper buena a lo que es la educación presencial, en el sentido de que la literatura como que respaldaba a los métodos de educación a distancia, en el sentido de que tenían casi los mismos resultados que la educación presencial. Es decir, como la gente que estudia cuáles son los mejores métodos para enseñar en el fondo, estaba de acuerdo con que la educación a distancia total, digamos la online 100%, era un poco peor nomás que la educación presencial, pero la educación mixta o blended o híbrida, ¿cierto? Donde se mezclan como elementos presenciales y de distancia, era claramente mejor que las otras dos. Pero obviamente lo que se menciona poco hoy es que la educación a distancia en general suele ser más cara, sobre todo lo que es lo híbrido, donde mezclas tu presencial y a distancia, porque implica que tienes que generar contenido para que los alumnos, ¿cierto?, consuman mientras están en sus sesiones de estudio, y esa generación de contenido resulta al final ser más caro que lo que es la educación presencial. Entonces es como extraño que en general como que la gente la mira como, la tiende a mirar así como una forma menor, digamos, de educación. Si tú dices, por ejemplo, yo tengo un título de algo, pero lo hice a distancia, seguramente la gente le va a considerar menos valor que algo presencial. Pero al mismo tiempo era más caro generar ese tipo de educación para las instituciones. Entonces como que estaba en esa problemática de que la academia decía, mira, es igual, pero la gente no creía eso. Y además de que para las instituciones requería como esta inversión que quizás no se justificaba porque no tenía el mismo prestigio que lo demás. El e-learning nació en los años 90 como una modalidad de formación asociada a la educación a distancia, al uso de Internet en la educación superior y la formación empresarial. Existe una diferencia importante entre los modelos tradicionales de educación a distancia y el e-learning. La educación a distancia puede no utilizar tecnología, pero lo más importante es garantizar el estudio independiente, sin necesidad de que haya intervención continua del docente. En el caso del e-learning, se comparte la no presencialidad del modelo, pero el énfasis se produce en la utilización de Internet como un sistema de acceso a los contenidos y a las actividades de formación. Además, la interacción y la comunicación son parte fundamental en este tipo de formación.
La evolución del e-learning está sujeta a las transformaciones tecnológicas y a los cambios relacionados con los espacios y tiempos para la formación y el aprendizaje. Inicialmente, el e-learning estaba vinculado al uso de los ordenadores personales y actualmente está sostenido por los sistemas distribuidos que han favorecido las redes de aprendizaje y el acceso a las plataformas desde cualquier dispositivo. Así, el uso de dispositivos móviles se ha integrado en los diseños educativos y las actividades de aprendizaje en línea. La educación a distancia se hacía por incluso revistas, cosas así como diarios que se enviaban a las casas, pero nunca había sido masivo, ¿no? Era como algo como extraño y que seguramente se ocupaba en casos en que la gente no podía ir o eran alternativas muy baratas también de educación. Pero por supuesto con internet explotó, ¿no?, esta capacidad, y también con estas plataformas de enseñanza masiva, de cursos masivos, ¿no? Udemy, edX, plataformas en el fondo que ofrecen cursos que pueden tomar fácilmente 1 millón de personas y que van guiando a las personas, algunas incluso las dividen en grupos para tener como atenciones más personalizadas. Y estas plataformas se hicieron muy populares, yo diría como hace 10 años ya. Y se sustentaban en tener internet de mejor calidad para permitir que los videos sean buenos, que la edición sea buena, y también con la gente que se acostumbró a pagar por cosas en internet. Al principio internet como que se consideraba que todo tenía que ser gratis y había mucha fricción de la gente de pagar por contenido, pero mientras eso se fue relajando y la gente se acostumbró a pagar, fueron haciendo estas plataformas en que tú podías pagar por tomar un curso en general, obviamente los primeros eran de programación. Ahora son lo que hemos visto todo quizás en la publicidad, los de Data Science, que se publicitan demasiado. Entonces, claro, la solución tecnológica va de la mano con la educación a distancia y creo que sigue evolucionando mucho con ello, y ahora obviamente como la revolución de la inteligencia artificial está pegando harto en lo que es la educación a distancia para hacer el proceso mucho más personalizado, lo que se dice como de educación personalizada. Se puede mejorar muchísimo con tecnología que aprende de tu interacción, la compara con todas las otras interacciones que han tenido los otros alumnos que están tomando el mismo curso, y ofrece contenidos, respuestas, preguntas específicas que en el fondo te ayudan a aprender mejor, ¿no? Y que están como adaptadas a tu experiencia. Las universidades líderes están conectadas con su entorno. Su éxito incluye transformar la particularidad de su ubicación en algo universal. Son conscientes del lugar en que se sitúan, su contexto social, historia y necesidades particulares. Ese mismo contexto las nutre. La diversidad de su ambiente alimenta su capacidad de innovación. Su infraestructura está disponible para sus vecinos y conciudadanos. La educación blended es la que mezcla elementos presenciales y elementos de educación a distancia, tan simple como eso, pero en general como que engloba muchas metodologías que tienen diferencias que son significativas. Por ejemplo, hay modalidades de educación blended donde se tiene un curso casi, digamos, totalmente presencial, pero hay actividades que se realizan online, como, no sé, pruebas, por ejemplo, o discusiones en un foro. Y está como el otro extremo del aula invertida, que se llama, también dentro de educación blended, que es como que todo lo que ocurre, o el 90% de lo que ocurre hoy día en el aula, se hace personalmente. El estudiante lo hace en su casa, con contenidos que están en alguna plataforma, incluso se evalúa ahí. Y el elemento presencial se enfoca como en discusión con los compañeros, actividades mucho más como interactivas con los profesores, sesiones así de 2, 3, 4 horas que son muy ricas como en discusión, crítica, análisis de casos, etc. Yo creo que en general cuando la gente hoy día habla de blended se refiere a eso, al aula invertida. El campus que viene dispone de recursos dinámicamente, de forma óptima y sustentable.
Las sesiones presenciales consideran los espacios ya utilizados para minimizar los gastos energéticos. El aula misma sabe quién estará ahí y adapta su temperatura e iluminación. Es energéticamente consciente. La adecuación es constante. No existen semestres ni niveles de estudios. Los grupos y horarios son dinámicos y cambian con la demanda. Claro, ese es un gran tema que nosotros como Unplanner tratamos como de educar a las instituciones de que el proceso de cambio de modalidad tiene que ir asociado con considerar la planificación académica. Por ejemplo, en la educación blended hay muy poca actividad presencial. Entonces, esto implica que yo voy a necesitar mucho menos infraestructura. Si antes, por ejemplo, yo necesitaba 60 horas de una sala de clases y un profesor, con la educación blended yo puedo necesitar quizás solo 5 horas en un semestre. Entonces esto me tiene un impacto gigante en cómo yo hago la planificación académica, no solo en términos de la cantidad de infraestructura que necesito, sino también el tamaño de grupos que utilizo, y también cómo distribuyo los horarios a lo largo del semestre. Por dar un ejemplo, yo podría tener 5 cursos blended ocupando una sola clase, una sola sala de clase, digo, si es que lo hago alternado, ¿no? Esta semana tiene este curso, la próxima semana tiene este otro curso, y necesito solo un aula, y como el resto del tiempo los alumnos están aprendiendo por solos en su casa, no necesito más infraestructura. Entonces los requerimientos en blended son mucho menores. Por eso nosotros lo que insistimos es utilizar esas ventajas, que las instituciones realicen una nueva planificación académica adoptada a estas nuevas modalidades, en vez de quedarse con las planificaciones académicas que tenían de años anteriores y que no están utilizando todo esa gran capacidad de ahorro que podrían tener en estas nuevas modalidades. Tal y como hemos señalado, la metáfora espacial del aula virtual generada a partir del uso de los LMS está perdiendo centralidad, ya que no es el único componente de la educación en línea. Actualmente conviven diversas modalidades formativas que utilizan los recursos digitales distribuidos en la red de forma abierta y/o en espacios virtuales cerrados dentro de las plataformas. El término Blended Learning, mejor conocido como aprendizaje semipresencial, es una buena opción para complementar lo mejor de las modalidades presencial y virtual, dando una independencia al estudiante y focalizando los esfuerzos para potenciar la experiencia en el campus. Yo creo que hay que tomar este problema de transformación de modalidad en conjunto con el problema de realizar nuevas planificaciones académicas. En Unplanner, en el fondo, lo estamos viendo como un solo problema de optimización, y digamos lo más valioso que podemos ofrecer nosotros es esta capacidad de explorar posibilidades, de situarse en distintos escenarios. Pongo un ejemplo como ¿qué sucede? ¿Cuánta infraestructura necesito si es que yo convierto este plan de estudio en blended? Si es que yo lo convierto en 100% virtual o si lo dejo presencial. ¿Cómo respondo a esa pregunta? Con tecnología, ¿no? Con algoritmos que me permitan a mí tomar como input, digamos, la modalidad, las horas que necesito presenciales, las horas que no son presenciales de cada uno de mis cursos, y transformarlo, todos esos inputs, en un horario. Entonces yo puedo ir viendo, mira, si transformo el 50% de mis planes de estudios en blended, esto resulta en que necesite tanto y tanta infraestructura y también tanta cantidad de horas de docencia. Entonces puedo ver ahí, analizar bien cuantitativamente cuáles son mis ventajas, cuáles van a ser mis necesidades en términos de docencia, cuáles van a ser mis ahorros en términos también de docencia y de uso de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo esto también, que después de hacer este ajuste a educación blended, este rediseño, digamos, de los planes de estudio, y en conjunto con realizar una nueva planificación académica, el tercer paso es evaluar cómo fueron estos cambios, ¿no? ¿Qué impacto tuvieron? Y en eso también la tecnología es clave, y hoy día, digamos, nunca ha sido mejor el momento para implementar nuevos métodos como de comunicación con la comunidad, porque obviamente como todos estamos alejados
es muy difícil saber cómo están nuestros alumnos, cómo están los docentes. Mantener esta comunicación y este feedback constante de parte de los alumnos y los docentes es crucial. Entonces ese tercer paso considera ese feedback y también toda la analítica que nosotros podamos hacer sobre cómo están utilizando, por ejemplo, los alumnos y los docentes las plataformas de educación. Lo integra, ¿cierto? Se analiza y se concluye, mira, este cambio que hicimos de este plan de estudio tuvo este impacto en términos de los objetivos de aprendizaje de nuestros alumnos, en términos de asistencia, en términos de involucramiento de los alumnos y docentes. Y ahí decido, sabes que esto fue un buen o un mal cambio, a ver, ajustémoslo nuevamente. Y ese proceso de mejora continua, nosotros es como lo consideramos como la clave, digamos, de estar siempre buscando y adaptándose en este momento de tanta incertidumbre, buscando el óptimo para cada institución. Estas visiones del futuro se nutren de realidades ya existentes en distintas instituciones. El enorme e inesperado salto de estas semanas ha sido en esa dirección. Ante esto, las instituciones que sepan ir más allá del aseguramiento de la continuidad de la enseñanza y utilicen la crisis como una oportunidad de transformación hacia la educación blended, tendrán la ventaja en los próximos años. El campus debe responder sin miedo y con humildad, abriéndose al cambio y conectándose a los nuevos lugares de aprendizaje. Agradecemos a Nicolás Rivas, Product Manager de UPlanner, por sus aportes en este podcast. Nos vemos el próximo capítulo. EdTech Labs es presentado por UPlanner, High Performance in Higher Education.